Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque, amigos, prepárense. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un verdadero culebrón digno de una novela turca, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. La pareja que nos enamoró a todos, la que nos hizo suspirar con sus miradas y sus gestos, la que parecía tener un amor de cuento de hadas, se ha roto. Y no solo eso, sino que parece que la separación viene acompañada de rumores, especulaciones y, por supuesto, un buen escándalo en redes sociales. ¿Están listos para sumergirnos en este drama? Porque yo sí. Antes de que comencemos a desmenuzar cada detalle de esta separación, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre el mundo del entretenimiento, series, pelis y, por supuesto, todos los chismecitos que nos encantan. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así formaremos una comunidad súper entretenida. Ya son parte de la familia. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. Y como suele suceder en estas historias de amor de ficción, la magia traspasó la pantalla. Sus personajes Eda y Serkan nos enamoraron con su química, sus peleas, sus reconciliaciones y sobre todo con su amor. Y como era de esperar, el amor también surgió en la vida real. La noticia de su romance fue recibida con mucha alegría por los fans, que ya soñaban con verlos juntos fuera del set. Y por un tiempo todo parecía perfecto. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, viajaban, se les veía súper felices. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Pero como dice el dicho, nada es para siempre. Los rumores de separación comenzaron a circular hace ya unas semanas. Inicialmente eran solo especulaciones de los fans, que se basaban en la falta de fotos juntos, en la ausencia de interacciones en redes sociales y en algunos comentarios sospechosos. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad acabó saliendo a la luz. La noticia de la separación fue confirmada por varios medios turcos, y rápidamente se hizo viral en redes sociales. La noticia causó un gran revuelo, y las reacciones de los fans fueron mixtas. Por un lado, muchos expresaron su tristeza y decepción, ya que habían invertido emocionalmente en esta pareja. Por otro lado, algunos se mostraron más comprensivos y respetuosos con la decisión de los actores. Y por supuesto, como suele pasar en estos casos, no faltaron las teorías y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. ¿Y cuáles son esos motivos? Bueno, aquí es donde el drama se pone interesante. Los rumores que circulan en las redes sociales son variados y, por supuesto, no todos están confirmados. Pero algunos de los más sonados son: primero, las agendas apretadas y las largas distancias, Kerem y Hande, al ser dos actores tan exitosos, tienen agendas muy ocupadas, con muchos proyectos, rodajes y viajes. Esto, dicen, habría dificultado mantener una relación estable y pasar tiempo juntos. La distancia, en este caso, podría haber jugado un papel importante. Imaginen las largas horas de trabajo en el set, las giras promocionales, los proyectos en el extranjero. Todo esto puede ser un gran desafío para cualquier pareja, y más aún para dos personas con carreras tan demandantes como las de Kerem y Hande. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para nutrir la relación, para simplemente estar el uno con el otro, podría haber desgastado la chispa que los unía. Segundo, diferencias de personalidad y expectativas, aunque eran muy compatibles en pantalla, dicen que en la vida real, sus personalidades eran diferentes. Se habla de que tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la relación y, quizás, no coincidían en sus planes. Este punto es delicado porque implica que, a pesar del amor que pudieran sentir el uno por el otro, existían diferencias fundamentales en sus visiones de vida. Quizás, uno de ellos buscaba algo más a largo plazo, como el matrimonio y la familia, mientras que el otro prefería enfocarse en su carrera profesional y en la independencia. O tal vez simplemente sus personalidades, que aunque compatibles en un principio, con el tiempo comenzaron a chocar.
Es común que las parejas tengan diferencias, pero cuando esas diferencias son significativas y no se resuelven, pueden ser un factor determinante en la ruptura. Tercero, la influencia de terceros. Como suele suceder en estos casos, se rumorea sobre la posible existencia de terceras personas. Aunque no hay ninguna prueba concreta, las redes sociales han especulado sobre supuestas relaciones con otros actores o actrices. Esto, por supuesto, no está confirmado, pero es algo que siempre está presente en los rumores de separación. La posibilidad de una infidelidad, aunque no probada, siempre genera morbo y alimenta los rumores. Las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, donde cada foto, cada gesto, es analizado en busca de pistas sobre la existencia de una tercera persona. Es importante recordar que en la vida real, las relaciones son complejas, y las terceras personas no siempre son el motivo principal de la ruptura, pero sí pueden ser un factor que la acelere. Cuarto, la presión mediática. Ser una pareja pública, especialmente en el mundo del espectáculo turco, es algo muy difícil. La constante atención de los medios, los paparazzi, los comentarios en redes sociales, todo esto puede generar mucha presión en una relación. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público, donde cada paso que dan es analizado y comentado. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, puede desgastar la relación. La falta de privacidad, la invasión de la vida personal, puede ser muy difícil de manejar, especialmente para dos personas que, aunque acostumbradas a la fama, también necesitan su espacio y su intimidad. Y por último un posible escándalo que se filtró y que hizo que la ruptura se diera. No ahondaré mucho en este tema, pero se habló sobre un supuesto engaño por parte de Kerem, y hasta se metieron nombres de compañeras de rodaje. Este rumor, de ser cierto, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Una infidelidad, real o supuesta, siempre es un golpe duro para cualquier relación. La confianza, que es la base de cualquier vínculo amoroso, se rompe y la posibilidad de reconstruirla es muy difícil. Este tipo de escándalos, si son ciertos, pueden tener consecuencias devastadoras, tanto para la pareja como para la imagen pública de los involucrados. Lo cierto es que hasta ahora, ninguno de los dos actores ha confirmado públicamente los motivos de la separación. Tanto Kerem como Hande han optado por el silencio y han pedido respeto a su privacidad. Y es algo que creo debemos respetar. Al final son personas con sentimientos y tienen derecho a llevar su vida personal de la manera que consideren adecuada. La decisión de no hablar públicamente sobre el tema es comprensible. Proteger su intimidad, evitar alimentar los rumores y especulaciones, es una estrategia inteligente. No están obligados a revelar los detalles de su ruptura, y tienen derecho a sanar en privado. Pero a pesar de su silencio, las redes sociales no han parado de hablar. Los fans han analizado cada foto, cada gesto, cada publicación en busca de pistas. Han creado teorías, han debatido, han expresado sus opiniones. Y por supuesto han surgido los chips, o sea, las esperanzas de que Kerem o Hande encuentren el amor con otras personas. Las redes sociales, en estos casos, se convierten en un campo de batalla, donde se debaten teorías, se juzga, se apoya o se critica. Los fans, con sus buenos deseos o sus malas intenciones, se convierten en parte del drama. En este punto es importante recordar que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser peligrosas. Es fácil dejarse llevar por los rumores, las especulaciones y los comentarios negativos. Es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas, y no caer en el acoso o el ciberacoso. La línea entre la curiosidad y la intromisión es muy delgada, y es importante mantenerla. El respeto por la privacidad de los demás es fundamental, especialmente en momentos de crisis personal. Pero el escándalo no se detuvo ahí. Luego de que se confirmara la noticia, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto contrato que Kerem y Hande habían firmado. Este contrato supuestamente establecía cómo debían manejar su relación públicamente, incluyendo fotos, apariciones públicas y declaraciones a los medios. ¿Verdad o mentira? Realmente no lo sabemos, pero la idea de que una relación amorosa sea orquestada por el mundo del espectáculo nos hace replantearnos todo. La idea de un contrato que dicte los términos de una relación amorosa es impactante. Si fuera cierto, esto revelaría una faceta oscura del mundo del espectáculo, donde el amor y la intimidad se convierten en mercancía, sujetos a acuerdos y negociaciones.
Pero como dije, es solo un rumor, y no podemos saber si es cierto. Y como suele pasar en estos casos, no faltaron las críticas y los señalamientos a ambos actores. Algunos acusaron a Kerem de ser infiel, mientras que otros criticaron a Hande por supuestamente no apoyar a Kerem en sus proyectos profesionales. Pero, ¿realmente sabemos lo que pasó? ¿Realmente conocemos los detalles de su relación? La respuesta, por supuesto, es no. Solo ellos saben la verdad. Los juicios y las críticas son inevitables en estos casos. La gente, sin tener toda la información, se siente con derecho a opinar y a juzgar. Es fácil culpar a uno u otro, pero la realidad de una relación es mucho más compleja. La única verdad la tienen Kerem y Hande. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, ambos siguen siendo dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Tienen una gran cantidad de fans que los apoyan y admiran, y estoy segura de que seguirán teniendo éxito en sus carreras. Su popularidad es indiscutible. Su talento, su belleza y su carisma los han convertido en ídolos de masas. A pesar de la separación, su carrera profesional no se verá afectada, o al menos eso espero. ¿Y ahora, qué podemos esperar de ellos? Bueno, Kerem ya tiene varios proyectos en marcha, incluyendo su participación en la serie Eflatun. Y Hande también está trabajando en nuevos proyectos, incluyendo una nueva serie que se estrenará pronto. Lo más probable es que, aunque ya no estén juntos, sigan coincidiendo en eventos, alfombras rojas y, por supuesto, en el mundo del espectáculo. La vida sigue, y sus carreras profesionales continuarán. Es probable que los veamos juntos en eventos, en entregas de premios, y en proyectos futuros. La industria del entretenimiento es así, y las separaciones no siempre significan el fin de la interacción profesional. En resumen, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento. Una historia que ha estado llena de rumores, especulaciones y, por supuesto, un buen escándalo en redes sociales. Aunque no sabemos la verdad completa, podemos esperar que ambos sigan teniendo éxito en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. La separación, como suele suceder en estos casos, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen perfectas. Es una lección sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la comprensión. *** profundizando en el impacto y las consecuencias ***. La separación de Kerem y Hande no solo fue un tema de conversación en redes sociales, sino que también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento turca. La noticia generó un aumento en la atención mediática hacia ambos actores, lo que a su vez generó un mayor interés en sus próximos proyectos. Los fans, por un lado, estaban tristes por la ruptura, pero por otro lado, estaban ansiosos por ver qué les deparaba el futuro a sus ídolos. Las marcas que colaboraban con Kerem y Hande también se vieron afectadas. Las campañas publicitarias que contaban con la pareja juntas podrían haberse visto alteradas, obligando a las marcas a replantear sus estrategias de marketing. La imagen de la pareja, que hasta ahora era asociada con el amor y la felicidad, ahora se veía empañada por la ruptura, lo que podría haber afectado la percepción de los productos o servicios que promocionaban. En cuanto a los futuros proyectos, la separación podría haber influenciado la forma en que Kerem y Hande son percibidos por los directores y productores. La imagen de ambos actores, ahora desligada de su relación, podría haber abierto nuevas puertas para explorar personajes diferentes y alejados de la imagen romántica que habían proyectado juntos. ***, el papel de los fans y las redes sociales ***. Como ya mencioné, los fans desempeñaron un papel crucial en la difusión de la noticia y en la creación de teorías y especulaciones. Las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en el epicentro de la conversación, donde los fans expresaban sus sentimientos, analizaban cada detalle y compartían sus opiniones. La creación de ships, o el deseo de que Kerem o Hande encontraran el amor con otras personas, fue un fenómeno común. Los fans comenzaron a emparejar a sus ídolos con otros actores y actrices, creando escenarios imaginarios y alimentando la esperanza de un nuevo romance. Sin embargo, también hubo un lado oscuro en la participación de los fans. Algunos se involucraron en el acoso y el ciberacoso, dirigiendo críticas y comentarios negativos hacia Kerem, Hande o supuestos terceros. Es importante recordar que aunque los fans tengan derecho a expresar sus opiniones, es fundamental hacerlo con respeto y evitar cualquier tipo de violencia verbal o emocional.
Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de esta separación? Asterisco asterisco. La separación de Kerem y Yandé nos brinda varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones son complejas y que, a pesar del amor y la compatibilidad inicial, las cosas pueden cambiar. La vida, el trabajo y las circunstancias externas pueden afectar las relaciones, y es fundamental ser comprensivos y respetuosos con las decisiones de cada persona. En segundo lugar, nos enseña sobre la importancia de la privacidad. En un mundo donde la vida personal se comparte constantemente en las redes sociales, es fundamental proteger la intimidad y evitar la intromisión de terceros. Cada persona tiene derecho a llevar su vida como mejor le parezca, y es importante respetar sus decisiones. En tercer lugar, nos muestra el impacto de la presión mediática en las relaciones. La exposición constante a los medios y las redes sociales puede generar estrés y ansiedad, y es fundamental encontrar mecanismos para protegerse y mantener la estabilidad emocional. Finalmente, nos recuerda el poder de las redes sociales y la importancia de usarlas de manera responsable. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental ser críticos y evitar caer en el acoso o el ciberacoso. Asterisco asterisco, el futuro de Kerem y Yandé asterisco asterisco. A pesar de la separación, Kerem y Yandé tienen un futuro prometedor. Ambos son talentosos, exitosos y cuentan con el apoyo de sus fans. Es probable que continúen cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. En el ámbito profesional, es probable que veamos a Kerem y Yandé protagonizando nuevos proyectos, participando en eventos y colaborando con diferentes marcas. Es posible que sus carreras se fortalezcan aún más, ya que la separación les permitirá explorar nuevos caminos y demostrar su versatilidad como actores. En el ámbito personal, es de esperar que encuentren el amor y la felicidad. El tiempo, la reflexión y el apoyo de sus seres queridos les ayudarán a superar la ruptura y a seguir adelante con sus vidas. Asterisco asterisco, conclusión asterisco asterisco. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un acontecimiento que ha capturado la atención del mundo del entretenimiento. La historia, llena de rumores, especulaciones y drama, nos ha recordado la fragilidad de las relaciones, la importancia de la privacidad y el impacto de las redes sociales. A pesar de la tristeza y la decepción de algunos fans, es fundamental respetar las decisiones de Kerem y Hande y desearles lo mejor en sus futuras carreras y vidas personales. El futuro les depara muchos éxitos, y estamos ansiosos por ver qué les depara el destino. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la separación de Kerem y Hande. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y debatir sobre lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un like. Me ayuda mucho saber que les gusta el contenido que hago. También los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta separación? ¿Creen que hay más secretos detrás de esta historia? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que aman el chisme y las novelas turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí hablamos de todo, desde noticias de farándula, hasta reviews de series y pelis, y mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.